Y le damos la bienvenida a esta nueva sesión de curso de profecía. Tiene que ver con una serie que hemos comenzado que se llama Dispensaciones. Aquí conocimos cosas nuevas. Yo creo que varios acá saben que las dispensaciones no se las había enseñado o no las habían conocido antes, pero le damos gracias a Dios porque hoy en día este conocimiento está llegando y no es algo nuevo. O sea, no es que sea que no estaba antes ni nada, siempre ha estado ahí, sino que hoy en día se nos está presentando ante nuestros ojos de una manera especial. Y entonces hoy vamos a ver la segunda parte de dispensaciones. ¿Se acuerdan cuántas veces aparece la palabra dispensaciones en la Biblia? ¿Quién se acuerda? Sí, ¿Quién se sí me acuerda? lo ¿Y, dijiste, y que pero vienen de quién? ¿Del apóstol qué? Pablo, Del apóstol Pablo. Dispensaciones no es solamente una palabra, sino es todo un conocimiento especial, como más que un concepto, como parte del corazón de Dios que se nos quiere dar a nosotros las personas. Vimos desde la semana pasada o la última vez que la palabra dispensación aparece 4 veces en la Biblia y todas escritas por el apóstol Pablo. Está en Efesios 3:2, no la voy a leer otra vez, pero ahí están, Colosenses 1:25, Primera Corintios 9:17, en donde Pablo dice directamente la palabra y habla de que él ha sido escogido para dar a conocer a nosotros, a la iglesia, las dispensaciones. Y dice que es el evangelio que le fue encargado a Pablo. Pero de todas las cuatro, todas son espectaculares, pero la que más me llama la atención, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Y es que si nosotros leemos la Biblia de manera dispensacional, vamos a entender a dónde van a terminar todas las cosas. Y fíjese cómo Pablo dice aquí, juntar todo en Cristo. Si nosotros leemos la Biblia al final en el Apocalipsis, vemos cómo el Señor Jesús llega y le entrega todo al Padre. Y es en los últimos versos en donde dice Él es uno, o sea, con el Padre nuevamente, todo vuelve a su origen, porque la palabra dice que en principio la palabra era con Dios, y él era al principio la palabra y eran uno solo, pero luego al final él dice que va a volver todo a uno. Y es que ahí es donde va a terminar todo. Entonces, si nosotros entendemos las dispensaciones, vamos a ver dónde va a terminar toda la historia de la humanidad y de dónde va a terminar, incluso ahí termina la Biblia, si ustedes ven en Apocalipsis 22. Vamos a entender mejor cuál es el propósito de Dios. Vamos a ver que dispensación no es solamente una mayordomía o una administración, porque si fuera solamente así, entonces el hombre tendría la responsabilidad de lograr la dispensación en sí. Y aunque dispensación es Dios, le da al hombre la oportunidad para que administre y sea mayordomo. Es el mismo Dios quien interviene en cada época de la historia de la humanidad para cumplir su voluntad. Si Dios dejara que el hombre administrara completamente su vida, como para ver hasta dónde iba a llegar, el hombre ya se hubiera acabado hace mucho tiempo. Entonces Dios, de alguna manera, y puede que lo veamos en esta serie de dispensaciones, tiene que llegar y terminar cada etapa de la historia de alguna forma, porque si no el hombre iba a su destrucción. Y creo que aquí lo hemos visto varias veces, como si no hubiera sucedido eso, por ejemplo, si no hubiera enviado el diluvio, se hubiera destruido la humanidad en esa época. Y Dios necesitaba a la humanidad para su plan perfecto, que incluso incluye a la misma iglesia. Y así sucesivamente en todas las dispensaciones. Y vamos a ver que la última dispensación es el milenio o el reinado milenial, y ahí sí va a ser dirigida por Cristo. Pero tristemente, entre comillas, no es perfecta. No sé si ustedes se acuerdan que Jesús viene a gobernar con vara de hierro, dice la palabra, y él gobernará con vara de hierro. Claro que es perfecta para nosotros los creyentes, para nosotros los que vamos al Señor, para el pueblo de Dios, porque vamos a gobernar con él. Y como dice la palabra, vamos a heredar las naciones. Es perfecta, por eso, para nosotros, pero no es perfecta porque igual va a terminar en otro problemita. No sé si se acuerdan qué va a pasar después del reino milenial. A los que cuando hemos estudiado la Biblia, ¿se acuerdan? Reino Sí, ¿Qué va a sí, pasar después de 1000 años? que viene otra vez y sale el achudo este, Satanás va a Sí, ser que Satanás va a desencadenado. ser Satanás, otra vez Satanás va a Satanás cadenado. va ser a ser desencadenado. desencadenado y va a ser, y ahí se va a probar también la fe. Y Ah, va a pero no, engañar. ¿Para qué va a ser desencadenado? para Para engañar engañar. nuevamente a las naciones. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo así que naciones? Entonces, acuérdense que en el Armagedón va a venir el Señor y va a hacer el juicio a las naciones y va a poner las naciones ovejas a la derecha y las naciones cabras a la izquierda.
Entonces van a pasar naciones, y esas son las naciones que el pueblo de Dios, llámese iglesia y llámese Israel, vamos a gobernar. Entonces, de todas maneras, no va a ser perfecta esa dispensación, va a ser la mejor de todas, pero luego que termine esa dispensación es cuando ya la muerte va a ser sorbida ya en el infierno, ya Satanás es echado al agua de fuego y azufre, y ahí sí viene cielo nuevo y tierra nueva. Pero Entonces, entonces, perdón, Saulo, pero señora, entonces cuando Jesús regrese y se lleve a su iglesia, ¿no? Y venga lo que es esto de los 7 años de y tribulación. después, ajá, entonces prácticamente ahí no se termina todo, o sea, es No. prácticamente que volvemos, vamos a los 1000 años con Jesús, pero entonces ahí entran personas que todavía no sabemos si vamos a estar para siempre con Jesús. Mira, qué interesante. Después de esos 7 años de juicio, que son 7 años terribles para la humanidad, que es la prueba para Israel, para que Israel por fin reconozca al Mesías, después de esos 7 años, la iglesia desciende con el Señor, porque dice en Apocalipsis 19, y baja la iglesia vestida en lino finísimo, blanco y resplandeciente. Y esos son los santos, bajamos los santos en el Armagedón, y va a haber un reino milenial. Por fin, el Señor Jesús va a reinar, va a corregir con David. Miren que he leído todos estos días esos versos y lo he tenido por acá. Él va a reinar con David y ahí en ese momento, en ese reinado milenial, es cuando el Señor hace una transformación de la tierra y van a entrar los que pasaron la tribulación aquí en la tierra, quiere decir no, no es que uno diga, ay, me quedo en la tribulación y la paso. No, para los que alcanzaron a pasar la tribulación, en el sentido que los israelitas que fueron salvados por el Señor y aquellos que se pegaron a los israelitas, porque la palabra dice también que van a haber, no me acuerdo si son 7 o 10 personas que se pegarán del manto de un judío y van a pasar con ellos, algunos. Entonces, en ese milenio va a haber una combinación de personas. Vamos a estar los santos, pero van a venir también los que pasaron por la tribulación y van a venir los santos de la tribulación, o sea, los mártires que fueron martirizados y que dieron su vida por Cristo en la tribulación, y ese grupo de personas vamos a ser parte del milenio. Va a haber una combinación de personas y como dice Isaías, dice, la persona de 100 años va a morir joven durante el milenio. O sea, el milenio va a ser una nueva etapa en donde se va a permitir que se repoble la población, la tierra otra vez, y en ese milenio, como tú dices, van a haber diferentes tipos de personas, pero no termina todo con la tribulación. Termina para quienes, para los que desafortunadamente no aceptaron a Jesús y decidieron aceptar el reinado del anticristo. ¿Sí? Termina para ellos y termina de la peor manera. Para muerte, Claro, todo termina para en la muerte. parte, Mm. esta es la parte donde ya reinamos con Jesús, que yo pensé que pues ahí sabía que venía el diablo, pero no sabía que iba a volver a ser la gente otra vez probada a Sí, las naciones para ver vamos, quién entra por siempre. sí, está en el juicio a las naciones, está es bien bonito. Está en el juicio de Magedón. Ya les digo en dónde está. Las naciones cabras y las naciones ovejas. Ujú. Prácticamente todo el capítulo 25 habla de eso, ¿no, Saulo? Pues yo lo tengo todo señalado, Ok, ok, sí. todo Entonces, 25. sí, sí, es bien interesante, es bien bonito. Mm, Y si entendemos dispensación, ujú. vamos a entender cómo es que está dividida la Biblia. Bueno, vimos la semana pasada que hay 7 dispensaciones de Dios. Aquí entre nosotros pudimos reconstruir las dispensaciones desde la inocencia, que es desde el tiempo de Adán hasta la caída, pasando por la conciencia, después de que Adán cayó, hasta el diluvio, el gobierno humano desde el diluvio hasta Abraham, luego la promesa desde Abraham hasta Moisés, y luego la ley mosaica desde Moisés hasta la cruz, que es donde estamos nosotros ahora, que es la era de la iglesia. Bien sea la cruz o Pentecostés, acuérdense que la diferencia son 50 días, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí luego viene el reino milenial, que es lo que hablamos ahora. Si nosotros entendemos la teología dispensacional, vamos a entender los tiempos proféticos, y aquí ya incluimos la palabra profecía, de Dios para con la humanidad. Vemos cómo hoy en día la era actual no centra su atención en Israel. Israel es una nación más, sino en la iglesia como pueblo de Dios. Pero la iglesia, como pueblo de Dios, va a tener su tiempo, es la novia de Jesús, es la novia del Hijo, es el lugar en donde el Señor tiene donde recostar su cabeza, porque antes le preguntaban a Jesús y él decía, yo no tengo donde recostar mi cabeza. En ese momento no había iglesia, pero luego viene la iglesia y ya somos nosotros el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Se le llama la novia, se le llama el cuerpo de Cristo,
los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, pero la iglesia en algún momento ya el Señor se la lleva al mejor estilo de las bodas judías, cuando viene el novio y se lleva a la novia a pasar 7 días en la casa del padre. Así son las bodas judías, aquí lo vimos alguna vez. Ahí sale la iglesia porque Dios tiene que terminar su plan con Israel para que termine la semana 70 de Daniel, en la profecía de Daniel 9, 25 al 27. Entonces, acá ya el Señor viene y saca a la iglesia y luego viene a trabajar otra vez con los israelitas para volver a predicarse el evangelio del reino, que es el evangelio a los judíos, que es el que tiene que ver con prodigios y milagros. Vuelven otra vez los prodigios, vuelven los milagros. ¿Cómo será que vienen los 2 testigos? Aquí me estoy adelantando mucho. Vienen los 2 testigos a predicar, van a testificar. ¿Por qué? Porque en la ley judía dice que en presencia de 2 o 3 testigos se debe decir las cosas. Vienen los 2 testigos, que lo más seguro es que sea, por fijo es Moisés, y también, o sea, yo estoy seguro que es Elías, algunos creen que es Enoc, pero tenemos razones para decir que no es Enoc, porque los israelitas creen a Moisés por la ley y a Elías, que es el donde nació la profecía. Y ahí viene y ellos trabajan con Israel. Todo eso, digamos, es como una especie de resumen de lo que tiene la teología dispensacional, que tiene mucho sentido. No es casualidad, acuérdense que ahora mencioné lo de los 7 años de la tribulación, no es casualidad el número 7. Yo creo que Dios tiene un propósito con el número 7, así como el diablo se adueña, o sea, persona del número 6, y ese se reconoce como la bestia. Miremos un paralelo entre lo que sucede en la vida del ser humano y lo que son las dispensaciones. Aquí vimos que el ser humano tiene 7 etapas en la vida. La primera es prenatal o el embarazo, el bebé dentro de la barriguita de la mamá. Luego viene la infancia, luego viene la niñez. Entonces yo, por ejemplo, al bebé no le puedo decir que haga las tareas de matemáticas o que vaya y tienda la cama. No, él solamente toma su compotica. Bueno, cuando está en la barriguita, ni modo, o alimentándose con el cordón umbilical. Yo no le puedo decir al fetico o al bebé que se está formando en la barriga que vaya y traiga el mercado de la tienda, pues porque todavía ni siquiera ha nacido. O como, por ejemplo, cuando llega en la etapa 4 de la adolescencia, no se le puede decir que vamos a cambiar los pañales, no. O sea, ya viene, ya ha pasado otra etapa. Luego viene la etapa 5 de la juventud. Luego viene la edad adulta, la 6. Y luego viene ya la vejez, el ocaso. Y ahí se acaba el ser humano. 7 etapas del ser humano, pero qué interesante que son también 7 dispensaciones, como la hemos visto. Yo creo que Dios es tan sabio que hace las cosas de esa forma. Tiene un tiempo para todo, tiene un tiempo para cada etapa del ser humano, tiene un tiempo para cada etapa en la historia de la humanidad. Miremos cómo se conectan las dispensaciones con la historia de la vida, con la historia del ser humano y, ¿por qué no decirlo?, de esta tierra. Nuevamente, 7, la creación en 7 días, 7 etapas del ser humano, 7 dispensaciones. No es casualidad. Lo bonito es que vemos cómo las dispensaciones se conectan con los días de la creación. No necesariamente cuadra una dispensación con un día, no. Algunas se sobrelapan. Y, por ejemplo, vemos al principio de la creación, acuérdense, la inocencia, como la inocencia de los niños. Entonces, Adán era inocente, Eva también eran inocentes. Esto está al principio del Génesis. Cuando cayeron los dos, viene la etapa de la conciencia. Durante un tiempo el hombre adquiere conciencia. Aquí abajo vemos, desde que Adán cayó hasta que vino Noé en el diluvio, pasaron aproximadamente 1656 años. ¿Por qué? Cada cronología que dice la Biblia, acuérdense que nos da las edades de cada persona, de Adán, de sus hijos, etcétera. Haciendo todo el cálculo se tienen estos números aproximados. Y fíjense lo interesante, si lo vemos abajo, la historia humana se está dividiendo en 7.000 años, de los cuales son 4.000 que pasaron antes de Cristo, 3.000 después de Cristo, porque como hemos visto, estamos hoy en el año 2023 después de Cristo y luego viene el milenio. Quiere decir que esto está muy cerca. Para que se cumplan 7.000 años de historia, se van a cumplir nuevamente el número 7. La ecuación de Pedro, un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Nada de esto es casualidad. Y así vemos, por ejemplo, cómo el gobierno humano vino Noé, construyeron todo esto. Luego llegó Abraham. Entonces, desde el tiempo en que se construyeron las ciudades hasta que fue llamado Abraham de Ur de los Caldeos, pasaron aproximadamente 417 años. Nuevamente, todo esto es cronología de la Biblia, que aquí no vamos a poner a hacer esos números. Y desde que Abraham fue llamado hasta que vino Moisés, pasaron 430 años. Abraham fue llamado y luego de ahí vinieron los patriarcas, Isaac, luego vino Jacob,
todas las 12 tribus de Israel que se fueron para Egipto y estuvieron, después de que prosperaron en Egipto, José hizo todo lo que hizo, duraron 430 años en Egipto. Dios se lo dijo a Abraham, tu pueblo va a estar esclavizado en Egipto por 400 años más los otros 30. Estos tiempos no se cuentan dentro de los cálculos proféticos a propósito. ¿Por qué? Porque es el tiempo de esclavitud. Dios cuenta su tiempo para las profecías en el tiempo en donde su pueblo estuvo en libertad. Pero bueno, eso es un paréntesis. Luego viene la ley, desde que salen de Egipto, van al Éxodo, duran 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que nace, o sea, y ahí viene la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, hasta que llega Jesús, son 1491 años. Interesante ese número, no sé si les recuerda algo. Descubrimiento de América en el año 1492. Esos son, se repite ese año varios siglos después, pero bueno, no vamos aquí a hablar de esa parte. Cuando llega el Señor Jesucristo, de ahí han pasado 4 días. Día 1, día 2, día 3, día 4, llega Jesús y en ese día 4 vienen ya los siguientes 3 días. La Biblia habla de los postreros días. En una semana, los siguientes 3 días después de los primeros son los postreros días. Días 5, 6 son los postreros días, 5, 6 y 7. Hay unas que son los últimos días, que es diferente. Entonces, el Señor aquí, cuando habla la profecía de Joel, en los postreros días profetizarán. Entonces, vemos cómo para que la iglesia pudiera nacer, tuvo que haber prodigios y milagros y profecías de parte de los primeros hombres que Dios necesitaba para que la iglesia naciera. Eran prodigios y milagros y se cumple la profecía de Joel, pero luego también la tribulación se va a volver a cumplir. Esta profecía es una profecía que llaman de doble cumplimiento. Entonces luego viene la era de la gracia, que es donde nosotros estamos parados, que son los 2 días del año 0, digamos 0, en el momento en que Cristo nació. Muy curioso, pero nació en el año 3 antes de Cristo, de acuerdo a la cronología, y él murió en el año 30 de nuestra era. Entonces ahí vienen después los 2000 años, que es donde estamos nosotros parados ahora, que es la era de la gracia, y que va a terminar con el rapto de la iglesia al final del día 6. Si nosotros conectamos la Biblia a nivel dispensacional, nosotros vamos a ver que tiene mucho sentido muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una parte en 2 Corintios, no sé, Anabel, tú que estás por ahí, que tienes una Biblia rápida, que me viene a la mente ahorita, cuando Pablo dice que una es la carne de las aves y otra es la carne de las bestias, también ya miro dónde es. 1 Corintios 15, ya. 1 Corintios 15. Un segundito a ver si es esa. Exacto, es 1 Corintios 15, 30 y 39, para que por favor lo leas. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿El que sigue? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Exacto. Entonces, bueno, uno luego dice una es la gloria del sol, la otra es la luna Sí. y la otra de las estrellas. Pues una estrella es Sí. diferente a otra de gloria en gloria. Gracias, Anabel. Eso está en 1 Corintios 15, del 15, 39 en adelante. 41. Y fíjense, cuando Pablo lo dice es por algo. El día 4 de la creación, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Ahí se creó el tiempo. Luego en el día 5, la vida acuática y aérea. Entonces es otro tipo de carne, como dice Pablo. Luego viene en el día 6, ganado, bestia. En la mañana hizo los animales el Señor y en la tarde hizo al hombre. ¿Y para dónde va Pablo con todo esto? Al final Pablo dice, ¿cómo es que nosotros vamos a resucitar? Los que murieron en Cristo, o cómo nosotros vamos a cambiar nuestro cuerpo de un cuerpo a otro. Entonces él aquí hasta usa esto para explicar cómo es la diferencia entre los seres que fueron creados por Dios. Y esto pues nos explica quiénes son los que vamos a ir al cielo, porque pues desafortunadamente, y yo pues les pido perdón a los que tienen mascotas, pues los que se van a salvar y vamos a gobernar somos los seres humanos, no las mascotas. Sí puede que hayan animales en el cielo, porque Dios nos habla de unicornios, de caballos, etcétera, pero aquí se habla precisamente de que son las almas de los seres humanos. Y se van a quedar aquí sufriendo. Transformados y cambiados. Me refiero que vamos a ir a pasar a ser salvos. Nosotros oramos por la salvación de la humanidad, es lo que quiero decir. Sí, pero Stephanie, me imagino que preguntes por los animales, que si se van a quedar acá. Sí, imagínese que Pues se aquí tenga como que se van a ir todo quedar- el mundo de una casa, se No, tengan que claro. quedar solos. Ay, Dios como, mío.
como se van a quedar sufriendo también los seres humanos que no aceptan al Señor. Eso me parece un poco injusto. Que cuando nos tengamos que ir, ya nuestros perritos hayan pasado a mejor vida. Dios mío. Pues sí, porque no puedo ni, yo Va a creo haber, que no va a puedo ni haber, pensar va a eso. haber, digamos, ahí lo que sí estoy seguro es que van a haber caballos y van a haber algunos pocos animales, pero no, en la Biblia no dice en ningún lado sobre las mascotas, de otro tipo de mascotas. Pero en fin, ya nos salimos del tema y yo puse el tema. Entonces, lo que quiero decir aquí es que cuando habla Pablo en 1 Corintios 15, él se refiere también a la forma como Dios hizo la creación y cómo vamos a nuestros cuerpos humanos a ser transformados. Para luego ya llegar al día 7, que es el milenio, es el último día, que es el reposo para el pueblo de Israel. Porque dice el Señor que hay un reposo para el pueblo de Israel. ¿Y ese cuál es? Es el día 7. Y es donde dice que Israel nunca más va a ser movido de su tierra. Y luego ya es interesante porque al final del milenio, después de que se acaba una semana, el séptimo día viene, ¿qué día? El nuevo día, que sería el día 8, de lo cual El casi octavo. nada en la Biblia. Lo único es que habla de la nueva tierra y del nuevo cielo. Cuando se acuerdan que el cielo va a ser enrollado y que la tierra va a pasar por el bautismo por fuego, que toda la tierra va a ser quemada. ¿Por qué? Porque Dios necesita quemar de nuevo. Lo único que regenera o que hace las cosas nuevas es el fuego. Entonces la tierra va a pasar por fuego. Hablemos de profecía bíblica. Con la profecía bíblica nosotros vamos a entender la base para las dispensaciones, o sea, esto que vamos a hablar ahora en adelante. Y la profecía nos va a ayudar a entender los tiempos en donde nos encontramos y lo que viene. Vamos a conocer lo que Dios dejó escrito en su palabra y que no sea interpretación nuestra. Esto es una introducción, nos va a ayudar mucho porque si nosotros entendemos las dispensaciones, vamos a entender qué es profecía, por qué profecía, cómo se escribió la profecía o cómo se escribió también la Biblia. De esto que vamos a hablar ahora, no se habla mucho en las iglesias. Hay algunas iglesias que sí están apuntándole estrictamente a lo que es la Biblia, pero hay otras que no, por lo que hemos hablado anteriormente, como digamos, el tema de la profecía, el tema de los últimos tiempos, se ha venido manejando de una forma que no necesariamente es la más clara para que la gente entienda. Pero vamos a ver cómo, si entendemos la palabra de Dios, nos va a quedar más sencillo poder caminar en esta tierra. Vamos a darle a las cosas su justa y debida dimensión o criterio. Primero entonces veamos qué es profecía, como un mapa de carretera que Dios tiene para mostrarnos hacia dónde va la historia. Es la historia de la humanidad contada por adelantado y que es plasmada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo creo que aquí no hay mucho que hablar sobre qué es profecía, porque pues Dios escribe las cosas o dice a los profetas que las escribe, lo vamos a ver ahora, y queda en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero miremos qué no es profecía, porque también hay conceptos equivocados sobre profecía. Profecía no son fábulas, no son historias inventadas, no es adivinar el futuro, no es decirnos lo que nos pasó y no es agregar a lo que dice la Biblia. Este tema es bastante álgido, tal vez como el pasado que vimos, porque alcanzamos a tocar diezmo, tal vez como otro tema que vimos hace varios meses, porque tocamos salvación. Esto es un tema también bastante fuerte y es uno de los macrotemas en las iglesias hoy en día, porque se habla de los profetas. No sé si ustedes han visto o han escuchado, no, voy a tal iglesia que me hable el profeta, o que viene el profeta, o me va a profetizar. Dios mío, yo ni siquiera conocía dispensaciones, pero a mí cada vez que me hablaban de eso, a mí algo me pasaba por dentro y yo decía, no, a mí no me cuadra, porque yo no puedo permitir que alguien venga y me diga, te va a pasar esto, o te vas a casar con una mujer así, 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 o vas a hacer esto. Y es increíble que cómo se aprovechan de la necesidad espiritual y emocional de las personas para poder hacer este tipo de cosas. En nosotros está tomar la decisión, si lo aceptamos o no. Porque hay gente que dice que somos los profetas o son profetas. Los que se dicen que son profetas, o si alguien llega a decir, mire, fulano de tal es profeta, es porque no entiende la dispensación y no entienden ni siquiera la división más básica que tiene la Biblia. ¿Cuál es la división más básica que tiene la Biblia, si se acuerdan? ¿Cómo está dividida la Biblia? En los primeros 5 libros. Pero la división más básica, que se divide en dos. ¿Cuál es? Antiguo y Nuevo Testamento. Exactamente. Son dos partes distintas. ¿Y qué es un testamento? Testamento es cuando alguien muere y escribe una carta y dice, mira, aquí te dejo esto, te entrego esto después de mi muerte para que se abra y se entregue y se reparta así. Y se entregue esta bendición así a los que quedan después. Es algo que queda por escrito, digamos que no se puede mover. Entonces la Biblia tiene dos divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El testamento es válido con la muerte del testador.
El Nuevo Testamento arranca con la muerte de Jesús. Si nosotros entendemos profecía, vemos que la profecía bíblica llegó hasta Juan el Bautista. Ese fue el último profeta. Él fue el amigo del novio, él fue el que avisó que venía Jesús a todos los israelitas, vivía bajo la ley mosaica, pero al mejor estilo de Israel asesinando a sus profetas, fue asesinado como los demás profetas fueron asesinados por el solo hecho de decir la verdad. En este caso, dijo muchas verdades y una de ellas fue que se la dijo al político de turno y no le gustó y lo mandó a decapitar a Herodes. Juan fue el último profeta. Luego, después de Juan, vinieron los discípulos, se convirtieron en apóstoles. Luego de los apóstoles, ¿qué pasó? Los señores apóstoles comenzaron a expandir el evangelio y fueron los evangelistas. Entonces de ahí ya viene la iglesia. Hay evangelistas, hay maestros, hay pastores, que es donde nosotros estamos parados. Cuando puedan leer Efesios 4 del 11 al 12, y yo sé que hay gente que me va a decir, no, pero es que ahí dice que hay profetas. Sí, pero es la historia de la iglesia y los profetas llegaron hasta Juan. Los apóstoles profetizaron también, pero ya no se llamaba profecía, sino que ya se llamaba la revelación del Señor. Entonces, el Señor mismo, Jesús vino y le reveló cosas a Pablo para el nacimiento de la iglesia, le reveló cosas a Pedro para que Pedro fuera a predicarle a los judíos, le reveló cosas a los apóstoles para que ellos también escribieran las cartas para la iglesia y le reveló a Juan la revelación o mal llamado Apocalipsis. Entonces, el Señor ya no profetizó con los apóstoles, sino que reveló su voluntad para la iglesia, para Israel y para los últimos tiempos. Y la misión después de la iglesia era tomar esa información y expandirla por todo el mundo a través de los evangelistas, enseñar la palabra y pastorear a la iglesia, que es donde nosotros nos encontramos en este momento. No sé si hasta hay alguna duda. Pablo, pero es que, o sea, uno siempre escucha en las iglesias, ¿no? Alguien vino un pastor y dio una profecía, por ejemplo, y pues tiene sentido, digamos esto, lo otro, pero pues entendiendo ahora, como dice uno, pues en el tema de lo que acabas de decir, que fue hasta Juan el Bautista, la profecía, entonces, como mucha gente hoy se llama, por ejemplo, la profeta Ana, la profeta, creo que esta Cindy Jacobs es profeta, algo Ay, así. ay, Anabel, Em, eso es precisamente uno de los problemas de la iglesia contemporánea, de la iglesia. una cantidad de profetas, entonces Pues uno, mira claro que que la gracias, respuesta a eso está aquí aquí. sí, gracias a Dios uno no, pues no le presta así como mucho, ¿Quién? porque uno Ana, dice, suena como a que como le tú has van a leer leído, la, como tú has leído, le voy a pedir a alguien más que por favor lea esto. Entonces, dale. ¿usted puede leer la primera frase, por favor? Testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ok, perfecto. Gracias, mami. Stephanie, ¿tú puedes leer la siguiente frase, por favor? Sí. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gracias, Estefanía. Entonces, aquí hay dos extremos y ambos aparecen en el libro de Revelación o Apocalipsis 22. La primera es el verso 18 y luego el 19. Primero, Ah, si alguno añadiere a estas cosas, sumarle a la ahí está profecía. la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Qué va a venir? Maldición, plagas. Dios mío, qué peligro hacer eso que ellos hacen. El Señor te dice, miren, eso es una cosa peligrosísima, peligrosísima. Lo que el Señor dice está escrito en la Biblia. El Señor te dice, listo, vamos a leer la Biblia. ¿Dónde es que dice el Señor? Aquí está. Entonces, no se pueden añadir cosas, no, eso no es profecía. Luego vamos a ver cómo se llama eso. Entonces, por un lado, si le sumas algo, pero por otro lado, si le quitas algo, Dios quita su parte del libro de la vida. Qué peligro no enseñar la profecía, qué peligro no hablarle a la gente de lo que está escrito en la profecía. Entonces, si ven las dos cosas, por un lado, agregar cosas y por otro lado, quitar sobre lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la palabra profética? Si entendemos la profecía, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Todos los tiempos proféticos, toda la profecía apunta al regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Alejandro, ¿tú estás por ahí, por favor? No está, pero sí estoy yo presente, Lady, la Bueno, esposa. por favor, tú puedes leer lo que está en la pantalla, si es tan amable. Si es tan amable. Sí, claro. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo movidos por el Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí vemos que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Ahora es el otro tema, Anabel, aparte de lo que tú decías. Cuando la gente dice, esto quiere decir esto, ¿m? Lo que el Señor quiso decir fue esto. Eso es de privada interpretación. La profecía se interpreta sola, la Biblia se interpreta sola. Cuando uno quiere entender qué dice algo de la Biblia, la mayoría de las veces está muy claramente especificada en otro lado, pero la Biblia se interpreta sola. O sea, nos toca buscarlo dentro de la misma Biblia. Los protagonistas de la Biblia. Nosotros podemos ver que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de moral o ciencias, porque alguna gente se siente bien leyendo la Biblia, etcétera. No, la Biblia es una revelación de Dios que tiene que ver con desde la revelación celestial, cuando cayó el lucero en la mañana, luego la caída del hombre, luego el camino de salvación y cuál es el plan y el propósito de Dios a lo largo de los tiempos. Entonces la Biblia trata, para que miren esta, digamos, esta forma de uno poder ir desmenuzando lo que dice la Biblia. Se trata de dos personas, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la primera persona, Dios. Y la otra es Satanás. Y aquí hay que tener mucho cuidado, y esto lo mencioné en la semana antepasada, que ahí es donde nos atacan a nosotros los cristianos y tenemos también, a veces somos nosotros los que damos pie a que eso pase, porque cuando nosotros dicen que Dios son tres personas, ahí nosotros cometemos una indelicadeza, porque en la Biblia no dice que Dios son tres personas. Vamos a ver más adelante, Dios es una persona, que tiene tres manifestaciones. A veces es Padre, a veces es Hijo, a veces es Espíritu Santo. Una persona. Dios es uno. Es uno solo. Entonces tenemos que tener cuidado. Y es tan espectacular que Él puede desprenderse a sí mismo. El ejemplo lo pongo yo siempre que hoy hablo acá. Nosotros somos una persona, pero somos cuerpo, alma y espíritu. Los animales son básicos porque no tienen, los únicos que tienen cuerpo, alma y espíritu son los seres humanos que fueron creados que fuimos creados en el día 6, al final del día 6. Nosotros tenemos los tres. Las plantas, los animales no tienen los tres. Algunos dicen que solamente tienen espíritu y cuerpo, otros dicen que alma y cuerpo. Yo diría que tienen cuerpo y espíritu, porque de alguna forma, digamos, los animales sienten, los animales perciben las cosas, etcétera, cosas que nosotros no la podemos ver, y eso es algo especial. Porque los animales no tienen alma, porque al final el anticristo se va a llamar la bestia. Es un ser sin alma, que no tiene sentimientos. Y las bestias fueron hechas antes que los seres humanos. Acuérdense que fueron hechos el día 6 de la creación. Volviendo acá al tema, son dos personas, Dios y Satanás. Satanás, que se le llama el adversario. Satanás dice, yo quiero ser como Dios. O sea, él es el adversario. Y ese ha sido el problema desde la caída celestial. Luego, la Biblia nos habla de tres lugares, que son cielo, tierra e infierno. Yo diría que el último lugar, infierno, se divide infierno A y infierno B, que sería infierno, y luego lago de fuego y azufre. Unos podrían decir que son 4 lugares, pero en términos generales, cielo, tierra, y a donde no se va la gente cuando muere, que es al infierno hoy en día, y después al lago de fuego y azufre. Y son 3 pueblos, 3 clases de personas que pisamos la tierra: judíos, gentiles e iglesia. Aquí tienen bastantes colores, pero En la parte de gentiles entra todos los tipos de personas que no somos judíos, y la iglesia prácticamente es las personas que aceptamos a Cristo. Exactamente, Estefanía, así es. Okay. Digamos que antes de aceptar a Cristo, somos gentiles. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos en el pueblo de Dios, nos convertimos en la iglesia. Cualquiera que acepte a Cristo se convierte en la iglesia, en pueblo de Dios, así sean los judíos también. Pero hoy en día la mayoría de judíos no quieren aceptar a Cristo, así como la mayoría de gentiles tampoco. Entonces somos los que aceptamos al Señor, los que somos de la iglesia. ¿Quién está por ahí? Anabel, para que por favor leas la primera parte de Efesios 4, del 5 al 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Efesios 4, 5, 6. Magnífico, muchas gracias. Esperanza, ¿quiere leer el que viene? Por favor. Donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. La palabra es que el verbo. La palabra es Jesús.
La Jesús, ¿sí? palabra, sí, las traducciones católicas hablan de el verbo, pero acuérdense que aquí hemos visto que la palabra es más que verbo, porque verbo, acuérdense que es uno de los tres. A mí me enseñaron en el colegio verbo, sujeto y predicado que forman una oración, ¿sí? El verbo es una de las palabras, pero Sí. Jesús es la palabra, o sea, la palabra es todo. Dios hizo todo con la palabra. Cuando Dios hizo las cosas, era Jesús el que estaba actuando y estaba actuando. Él es el creador, él es el que hace las cosas, el que hace todas las cosas posibles. Entonces, es como decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdense, la palabra es Jesús, la palabra con P mayúscula. Entonces, es un solo Dios que es trino, tres en uno. Sería bonito que las personas que profesan otra fe pudieran también entender esto. Si, por ejemplo, un musulmán entiende esto, esa persona se convierte en la persona más poderosa en el Evangelio, porque esto entra en su corazón y cambia vidas, transforma vidas. Entendamos un poco las escrituras, cómo se escribieron, cómo se escribió la palabra profética. Fueron dadas por partes en diversos momentos y de diversas formas. Entonces, santos hombres de Dios, o sea, fueron personas escogidas por Dios, hablaron movidos por el Espíritu Santo durante un periodo de aproximadamente 1600 años, desde el año 1492 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, que fue cuando llegó Juan y recibió la revelación del Apocalipsis. La Biblia, bueno, seguimos, tiene 66 libros separados, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Aquí ya está la separación más clara de la Biblia. Fue escrita por 40 autores diferentes que no se conocían en la mayoría de las veces ninguno con el otro durante estos 1600 años. Hubo reyes como David y Salomón que escribieron, hombres de estado como Daniel y Nehemías, sacerdotes como Esdras, hombres, por ejemplo, como Moisés que se instruyó en Egipto, hombres que aprendieron la ley judía como Pablo, un pastor como Amós, un recaudador de impuestos como Mateo, pescadores como Pedro, Santiago y Juan, que fueron entre comillas ignorantes, un médico, Lucas, profetas como Isaías, Ezequiel y Zacarías. Ningún libro tiene tantas personas que hayan metido la mano para escribirlo y que quede perfecto así como es la Biblia. Entonces, este libro definitivamente fue escrito por Dios, que claro, que usó personas para poderlo escribir. La Biblia, Anabel, yo no sé si te acuerdas, pero esto lo vimos ya hace varios años en comienzo del curso de profecía, pero es bueno repasar ahora, Sí. porque esto nos da una idea de cuán impresionante es este libro, cuán único es este libro. Fue escrito en el desierto del Sinaí, con Moisés, en acantilados de Arabia. A Pablo le tocó irse para Arabia después de que recibió al Señor. Él dice, yo no me quedé con nadie, sino que me fui para Arabia. Algunos dicen que allá fue a recibir revelación del parte del Señor Jesucristo. Fue escrito en las colinas de Palestina, en los patios del templo, en fin, las escuelas de profetas de Betel y Jericó, en Persia, en Babilonia, en el río Quebar, como decía Ezequiel, en las mazmorras de Roma, donde Pablo fue preso, y luego en la isla de Patmos, en donde Juan estuvo exiliado en el mar Egeo. Se dan cuenta que no es que sea ni siquiera organizado por alguien como para decir, vea, ponga esto aquí, ponga esto allá, porque es imposible. Se nota que hay una dirección sobrenatural. La Biblia, el libro que ustedes tienen en sus manos, ya es un milagro de ver con esta heterogeneidad de autores, de tiempo en el que se escribió, de circunstancia en la que fue escrita, para que tengamos un libro tan coherente y tan perfecto que nos habla todos los días, es porque fue sobrenaturalmente escrito. Y vemos cómo la Biblia sí ha sido algo progresivo. Por ejemplo, sale Adán, luego vienen los patriarcas. A los patriarcas se le dio más información que a Adán. ¿Se acuerdan lo de dispensaciones? Luego vienen los jueces, que sabían más que los patriarcas, luego los profetas más que los jueces, los apóstoles más que los profetas, de tal manera que hoy en día tenemos toda la Biblia completa. Aunque la Biblia está escrita Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros no podemos leer el Antiguo sin entender el Nuevo y viceversa. Además, la Biblia no es que esté escrito en un lenguaje que uno diga, caramba, venga para acá, fulanito, y léame o entienda, o explíqueme, porque no entiendo nada. Por el contrario, es un lenguaje sencillo de entender. Su origen sobrenatural se ve en que tradúzcalo en el idioma que lo traduzca, no va a perder su poder espiritual y su fuerza, y va a hablarle a la persona que habla en mandarín, así como el que habla francés, que habla inglés, español, griego, etcétera. Y si es la Biblia bien traducida, le va a dar revelación. Cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, nosotros entendamos que hay tres tipos de lenguaje. Uno que es figurativo, o sea, cuando le dice, por ejemplo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor está dando una gran verdad porque el que no tiene Espíritu Santo está muerto en vida, pero pues es figurativo. Simbólico, por ejemplo, cuando se describe la estatua de Nabucodonosor,
4 etapas, ¿se acuerdan? Que la cabeza es de oro, luego viene el pecho de plata, luego viene bronce, la cintura, y luego vienen las piernas que son de barro y los pies mezclados barro con bronce. Eso es simbólico, porque ahí está simbolizando imperios sobre la tierra y está simbolizando últimos tiempos. Y literal, importante es literal. El resto y la mayoría de la Biblia hay que leerlo para entenderlo de manera literal. Como se lee un libro, si el libro te va a decir algo, entenderlo así tal cual como te lo dice. No es que a ti te diga, ay, esto quiso decir tal y tal cosa. Es literal. Cuando el Señor dice en los últimos tiempos, es porque está hablando de los últimos tiempos. Cuando el Señor dice, voy a establecer mi reino sobre la tierra, es porque va a haber un reino sobre la tierra. No como decía Orígenes, famoso filósofo de Alejandría, que conocía las escrituras, que decía que la Biblia es el cascarón, pero que hay que interpretarla para conocer en realidad qué es lo que dice. Mucho cuidado con alegorizar, metaforizar la Biblia en todo o en la mayoría de las veces, porque eso es súper peligroso. Por eso es que han salido las sectas, porque la gente le ha dado por metaforizar o pensar que todo es símil, alegoría, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que evitar, por un lado, la mala interpretación de las escrituras o la interpretación privada de las escrituras, la mala aplicación de las escrituras y la dislocación de las escrituras, como diríamos en inglés, crazy. Y el problema es que los hombres, los seres humanos, no están dispuestos a que las escrituras digan lo que quieren decir. Eso es un problema que he visto en muchas congregaciones y en muchas personas del cristianismo, que no les gusta que la Biblia diga tal cual como dice. En inglés hay algo que dice, the Bible says what it means and means what it says. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. No hay que irse a buscarle otra interpretación. Cuando le dicen, mira, no mires a la mujer ajena, pues no hay que mirarla. O le dicen, mira, no hagas negocios chuecos. No, no se debe hacer. No hagas pesas injustas. O sea, no tumbes a la gente cuando vayas a hacer negocios. Dice, paga tus impuestos. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, etc. También hay que tener en cuenta que la Biblia usa, y sobre todo Jesús, el método parabólico. Jesús no inventó las parábolas, pero las usó muchas veces, pero las parábolas vienen del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿la Biblia la escribieron hombres o la escribió Dios? Dios con inspiración Ya, divina, exacto. revelación. Exactamente. La Entonces, escribió hombre con inspiración de Dios. exactamente. Y eso está en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es Es dada por inspirada. inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. La Biblia se ve que no es obra de hombre, porque un ser humano no hubiera podido haber escrito esa perfección y si pudiera no lo había escrito, no hubiera querido. El ser humano no se va a poner a decir ahí, mire, aquí están todos los pecados del ser humano. Un hombre tan grande como Abraham, como Jacob, Moisés, David, Salomón, personas así, si no hubieran sido escritos o dirigidos por el Espíritu Santo, nunca hubieran escrito sus propios pecados en un libro. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Pero, ¿por qué? Porque no lo hicieron ellos, sino el Señor Jesucristo. Muestran toda la realidad de la falla de los seres humanos como es, pero también muestra la grandeza de Dios como es. Los judíos, con todo su orgullo, no hubieran escrito la Biblia si quisieran, pero el Espíritu Santo estaba ahí guiándolos. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo inspiraba Dios las escrituras? Dios lo hizo de varias maneras. La Biblia es la palabra de Dios, no solamente contiene la palabra de Dios. Dios es persona que puede escribir y hablar. La Biblia dice, y Dios dijo, y Dios habló, sobre todo en el Antiguo Testamento. Aquí están los versículos para que los puedan ver. Dios es persona y Él puede escribir y puede hablar. ¿Quién me da un ejemplo donde Dios escribió? En las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Dios las escribió con su propia mano. Está en Éxodo, muy bien, Esperanza, Éxodo 31:18, Éxodo 32:16. La escribió 2 veces, nada más y nada menos. ¿Dónde hay otro ejemplo donde escribió Dios con su mano? Ay, eso era cuando le estaba hablando a alguien, ay, ¿cómo era? Y escribía en la pared, ¿no era? Exactamente, en Daniel Eso es 5, en Daniel, en Daniel A 5, Daniel. en 24, Daniel, sí. 28, Dios escribió cuando le estaba hablando a Belsasar en el palacio. Abel Sazar, sí. Belsasar. ¿Quién se acuerda en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba escribiendo? Cuando escribió en la arena, se Exactamente. arrechó. Él estaba escribiendo en la arena cuando iban a apedrear a la señora que fue encontrada en adulterio. Ustedes saben que ese cuadro que Dios me lo dio a mí textual, así tal cual, él sentado en la arena, escribía y yo estaba enfrente de Exactamente. él. Exactamente. Pues también Dios habló en directo
Muchas veces lo vemos en los 4 evangelistas, porque Jesús era Dios manifestado en carne, ¿no? Evangelios de Mateo y Juan tienen 49 capítulos, 1950 versos, de los cuales 1140 fueron dichos por Jesús. Cuando Jesús hablaba, él decía, yo lo digo por mi Padre que me envió. Él hablaba en representación de su Padre, hablaba lo que el Padre le había dicho que dijera. Es que nos dejó a nosotros toda la enseñanza del Evangelio del Reino. Entonces vemos cómo Dios puede escribir, hablar, pero también puede decirles a otros qué escribir y qué hablar. Por ejemplo, en Éxodo 4:12, va y le dice a Moisés, ve y voy a hacer en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Dios puso palabras exactas en la boca de personas. Las expresiones como el Señor dijo, el Señor habló, así dice el Señor, etcétera, aparecen 560 veces en la Torá, 300 veces en los libros históricos y poéticos, 1200 veces por los profetas, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Cuando dice el Señor dijo, ahí sí es el Señor dijo. Entonces, cuando llega un profeta y diga, el Señor te dice, entonces, listo, entonces tú le preguntas, dime en qué versículo está, en qué parte. Entonces, ahí sí, eso lo dijo el Señor. Claro, eso lo dijo el Señor. Mucho cuidado con las profecías cuando te están diciendo, Dios te dice esto y esto y esto. ¿Será profecía? Eso es palabra de hombre, yo creo, Saulo, y perdón que interrumpa, pero yo he visto que algunas iglesias atraen con eso, y para mí es satánico, eso es pura adivinación y Amén. puro Así es, Ana, así engaño. es. Yo Engaño oí a el las otro, sí. personas. Hacen Yo, fila para que les digan profecía. Yo ayer hablaba con una amiga de eso y diciéndole, pero tú cómo vas a creer en eso. Mejor consíguete una de bola de cristal y turbante, un brujo de esos, ¿no? Eso Exactamente. es absurdo. Sí, de hecho, hay una iglesia muy conocida en Colombia que se llama Iglesia de Jesucristo. la de Em, María Luisa Piraján. No, la de una Piraquive. mujer, sí. Sí, no, pero Y es que no es conocí, esa no está solamente en Colombia, en Estados no, Unidos ella está en está en Miami. todo lado, está en todo lado. Sí. Y esta Ujú. señora, yo conocí una señora acá y ella me dijo un día, ay, usted tiene que ir a esa iglesia porque ahí profetizan, dice, y ahí a mí me dijeron que mi esposo se va a morir y que no sé qué, que no sé cuánto, y se Ay, murió mi Dios esposo y que no sé mío, qué. Y yo me quedé así Dios como mío, que, Dios guau, mío. ¿qué clase de iglesia es esa? Eso no es una iglesia, No, eso eso es es una brujería, secta. eso Yo es una pienso secta. que el diablo aprovecha de esas situaciones para hacer lo que quiere hacer, porque como dice, él siempre ha querido imitar a Dios y él es un adivinador, él es un mentiroso, él es un engañador, y de Exactamente. verdad que la gente va a que léame la mano y dígame qué dice, o sea, a ver, la Mucho palabra de Dios no cuidado. es así. Mucho cuidado con eso, porque acuérdense que el mundo espiritual existe y cuando te dicen, te revelan tu pasado, no es porque Dios se lo reveló a esa persona, sino que lo más seguro es que se lo revelaron los demonios, porque Claro, los demonios conocen a la gente desde hace tiempos. Una cosa es que nosotros ya no pertenecemos a ese mundo, pero los demonios conocen y alguien que no conoce al Señor va y eso hay una comunicación demoníaca. Claro, le están revelando cosas del pasado, sí, sí es que él se lo reveló porque es que esa gente también es muy sagaz, pueden coger cosas de la misma persona que declara las cosas y lo dice. Eso es muchos avivatos, hay muchos avivatos acá e idolatran al profeta y eso es un peligro. Volviendo aquí al tema, cuando dice el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor te dice, la mayoría de las veces eso está dicho para Israel. Yo sé que esto aquí también puede sonar un poquito duro y yo a ustedes las aprecio y a las personas que ven estos videos porque conozco su devoción y su amor por el Señor, lo conozco, pero hay algo que nosotros decimos y es muy común decir las promesas del Señor. El Señor me ha dado muchas promesas. Sí, yo sé que Dios nos ha hablado a través de su palabra y nos habla nuestro espíritu, pero muchas cosas que Dios nos ha dicho resulta que no van para nosotros, sino que van para Israel. Muchas de las cosas nosotros las cogemos y creemos que son promesas para nuestras. Y sí hay, para nosotros, sí hay promesas, sí hay cosas, pero la mayoría de las veces están dadas en el Nuevo Testamento en las instrucciones que le dio el Señor a Pablo para la iglesia. Y si nosotros queremos ver lo que Dios nos quiere decir como iglesia, hay muchas cosas donde buscar en la Biblia, como en los salmos, aunque muchos salmos son proféticos para Israel solamente, pero hay mucho salmo inspirador, mucho proverbio inspirador, Eclesiastés inspirador. La mayoría de palabra y de consejo para la iglesia están en el Nuevo Testamento, en la información que Dios le dio a Pablo. Yo lo pongo acá como cuando hay dos personas que se están hablando, una persona en un lado de una calle y otra en otro lado, que son dos enamorados, y uno le dice una cosa al otro para que otro reciba, y alguien va pasando por la mitad, y justo en ese momento él le dice la palabra
bonita al otro que está al otro lado de la calle, pero la persona en la mitad la cogió y dijo, ay, eso es para mí. Ay, me dijo que me ama, pero no es que se lo está diciendo a la señora que está ahí. Se lo allá al otro, mire, esa está allá con las flores, a ella es que se lo está diciendo. Ay, no importa, pero es que yo lo escuché y me lo dije, es como si me lo hubiera hecho a mí. Más o menos yo lo veo como por ese lado. Y es muy importante porque Dios nos está llamando a ser cristianos maduros. Y eso también nos va a afirmar y nos va a hacer entender mejor la Biblia para que nosotros nos enamoremos de Dios por la perfección que tiene Dios en las Escrituras y que nos la ha dejado a nosotros, para que nosotros guiemos nuestras vidas y sepamos qué hacer y para dónde va Dios. Bueno, Saúl, señora, preguntar una preguntita, señora. pero yo no entiendo, o sea, por qué el Antiguo Testamento va a ser excluyente para los no judíos o no de Israel, si yo entiendo, no sé, que toda la Biblia es aplicable, como dice, para judíos y gentiles y todo el mensaje en una forma integral, porque ahí sería la misma posición que tienen los judíos de decir que la Torá es el único libro verdadero y que fue hecho solo para ellos, porque pues según ellos los cristianos estamos perdiendo el tiempo. Mira, eso está aquí en esta respuesta que no sé si tú estabas cuando lo vimos acá, que hay 3 personas abajo, o 3 pueblos, judíos, Sí, gentiles e y la iglesia. iglesia. Entonces, tiene que ver con qué está escrito para Israel. Y acá también lo que tú dices, toda escritura es dada por inspiración de Dios y útil para doctrina, para redarguir, para corregir y para instrucción. Claro que toda la Biblia para nosotros es útil. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia dice, oye Israel, ¿a quién se lo está diciendo? A Israel. Pero ya es algo puntual a ellos. Pero la mayoría de las veces dice así, en la mayoría, por ejemplo, o está diciendo Belén Efrata, o está diciendo te llevé al desierto para mirarte a los ojos para ver lo que había en tu corazón. Se lo está diciendo a Israel. Lo que pasa es que hay algo que la iglesia implementó, que es la teoría del reemplazo, que es decir, donde diga Israel, cámbialo por iglesia, que también es súper, súper peligroso y súper dañino para los creyentes, porque no es así. Lo que es de Israel y lo que es de la iglesia es de la iglesia. El Antiguo Testamento no es excluyente para los cristianos, porque el Antiguo Testamento da mucha enseñanza para los cristianos, como lo dije ahorita, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. También, de hecho, si nos vamos al Génesis, vemos Y la tiene que, creación, perdón, etcétera. Saulo, y tiene que ver con conducta, actitud, carácter. O sea, yo me refiero que de pronto es como la enseñanza que le quiere dar, o sea, que lo que vivió Israel, pero que lo que él enseña para Claro, esta época, para nosotros. claro, por Y, ta- ejemplo, Como, y como no, también es, como no cometer los mismos errores, y ya que tenemos como esa visión o esa película, no hacer lo mismo, más o menos, sí. puedo interpretarlo. Eso por un lado, Anabel, es cierto, pero no nos olvidemos cuál es el propósito de las escrituras, que es llevar a Jesucristo. Dinos, Stephanie. también pienso que el Antiguo Testamento también es para nosotros porque si vemos en muchas historias, Dios ya había unido a personas que no eran judías al redil. Por ejemplo, Ra, la ramera, a Ruth, todas esas historias eran gentiles. Entonces ahí nos están dando a entender que Mira, también la salvación iba a ser extendida. Ya Dios tenía ese sí, plan. Sí, sí, señora, mira qué y bonito. prepararnos para Jesús. Mira, eso que tú Ujú, acabas de decir es muy importante, Estefanía, porque, Ujú. por ejemplo, eso es una muestra de que la esposa de Jesucristo iba a ser gentil, ujú. la iglesia. Dios busca lo imperfecto para hacer de lo imperfecto lo mejor, purificarlo. De hecho, si ustedes ven el Cantar de los Cantares, el Señor se casa con una sulamita, que no es del pueblo de Dios, es una Ujú. gentil. De hecho, también La esposa de Moisés. la esposa de Moisés es una, entonces, eso, por ejemplo, es una tipificación de la iglesia. Otra es, por ejemplo, la esposa de José, que es la hija del sacerdote de Egipto. Es una pagana. Y es como redimir a esa mujer para que no pase por los 7 años de las vacas flacas, como lo hace con la iglesia. Entonces, conecten un poco el Nuevo Testamento con lo que Dios nos quiere decir en estos tiempos. Si nosotros entendemos las dispensaciones, podemos hacer como una división en nuestra mente y podemos ubicar como en cajitas en donde estamos. Porque, por ejemplo, no podemos decir que la promesa para la iglesia tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a David de que iba a sentarse en el trono de Israel. Es para Israel, pero que nosotros vamos a gobernar con él es otra cosa, porque Dios nos ha puesto como corregentes, como cogobernadores. Casi todo el Antiguo Testamento nos está mostrando la profecía hacia dónde van
los tiempos del Señor. Jesús, tanto en su primera como en su segunda venida. De esto hay mucho tema que hablar. Yo creo que pues sigamos avanzando y vamos viendo cómo dispensaciones nos va ayudando a entender la Biblia y cómo nos va ayudando a ubicar en el lugar preciso de las Escrituras y de la historia de la humanidad. Pero bueno, muy buenos apuntes. Pueden volver a repasar esta charla y también si tienen preguntas las pueden hacer. Yo amo toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para mí, uno no puede vivir sin el otro. Y nosotros como iglesia necesitamos de los dos. Pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición en todo ese rompecabezas bíblico y profético. Identifiquemos cuál es la diferencia entre inspiración, revelación e iluminación y ya con esto terminamos. Primera de Pedro 1 del 10 al 11. Dice, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en nosotros. Entonces, dice Pedro que los profetas profetizaron de Jesús. Han inquirido y diligentemente han buscado. Ahora dice, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo, coma, acuérdense de las comas, ya Cristo padeció las aflicciones, luego viene coma y las glorias después de estas. Entonces aquí está la primera venida de Cristo, que son sus aflicciones, y la segunda venida de Cristo, que es cuando el Señor venga y sea glorificado. Entonces Pedro nos muestra que toda la Biblia está hablando de la profecía que va o que apunta hacia Jesucristo. Entonces, veamos cómo inspiración bíblica no es lo mismo que inspiración humana. La inspiración bíblica, bueno, identifiquemos tres palabras: inspiración, revelación e iluminación. La inspiración bíblica no tiene nada que ver con la inspiración de poetas, escritores y la gente que se inspira para hablar. Es una inspiración en donde las palabras exactas de Dios son dadas por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración bíblica es el Espíritu Santo diciéndole a los profetas qué decir. Luego viene la revelación de la Biblia, que es la revelación que Dios les da a los hombres, como son secretos que les revela, misterios revelados que de otra manera nunca lo hubiera podido saber el ser humano, que son cosas que están escondidas en la mente de Dios, que solamente Dios sabe y que Dios lo va a ir revelando de acuerdo a su plan y su propósito a lo largo de los tiempos. Entonces, como lo dije ahorita, la revelación de la Biblia terminó con el libro de Apocalipsis, que se llama Revelación. No ha habido otra revelación de Dios desde entonces, no hay más, ya todo está escrito ahí. Cuando alguien afirma hoy que ha recibido una revelación del Señor o tengo una profecía de Dios, como lo decía aquí Esperanza y lo hemos dicho acá, ojo, porque esos son charlatanes, esos son impostores. Mucho cuidado, porque están agregando cosas a lo que ya el Señor escribió en la palabra. Y luego viene iluminación espiritual. La palabra dice que la Biblia es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Ilumina nuestras vidas. Entonces, es diferente a inspiración bíblica o a iluminación. ¿Qué es la iluminación espiritual? Es el Espíritu Santo en cada creyente que nos hace tener una comprensión espiritual para poder entender las Escrituras. De hecho, Pedro le dijo a Juan, en Juan 16, del 12 al 15, le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él va a tomar de lo mío y se los hace saber. Dios, ahí está Jesús, no le reveló a los discípulos, por ejemplo, el rapto, no se los reveló en ese momento. Los discípulos tenían después la misión de comenzar a llevar el evangelio a todo lugar. Y es cuando se cumple la profecía del Señor que me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra cuando llegó Pablo. Vemos que la iluminación es cómo Dios nos da ese discernimiento con su espíritu para entender la Biblia, las Escrituras. No podemos entender la Biblia y leerla de una manera carnal, porque cuando dice Pablo en 1 Corintios 2, del 11 al 14, él hace una distinción entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El trabajo del Espíritu Santo hoy en día no es darnos una nueva revelación a los hombres para escribir o para inspirarnos a hablar cosas como lo hicieron los profetas y los apóstoles, sino para iluminarnos hoy en día, para abrir el entendimiento a las Escrituras, para conocer, para que nuestro corazón arda mientras estamos leyendo o estamos conociendo las Escrituras y comparamos las Escrituras con las Escrituras. Y así Dios nos revela cuál es el propósito en los tiempos
para que su palabra nos vaya iluminando, porque ya la palabra está toda revelada. Aquí les dejo este versículo, Lucas 24:32. Después de que Jesús resucitó y se encontró con los dos discípulos y que estaban hablando de la muerte de Jesús en el camino de Emaús, decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lucas 24:32. El Espíritu Santo está para eso, para que nos diga las escrituras, qué dice las escrituras, y creo que es parte de lo que Daniel dice, que en los últimos tiempos aumentará el conocimiento de que del Señor, de la palabra de Dios para nuestros tiempos, porque por mucho tiempo ha estado de alguna manera como que borrosa, como que no se nos ha enseñado bien, pero es impresionante hoy en día cómo están saltando a los cristianos muchas cosas nuevas que no habían antes. Terminamos por ahora acá. No sé si hasta ahí tienen más preguntas, Gracias, Pablo. dudas. La verdad es que sí, uy, cada día uno mira que habían cosas que ya habíamos visto, pero todavía queda uno como que Exacto. sigue el Señor abriendo pues y ese tema de las profecías y ese tema de cómo hablar, de verdad que sí, siendo uno maduro en la palabra es como enfocarnos en Jesús y su venida y cómo Él quiere encontrarnos, cómo Él quiere encontrar esa iglesia, esa novia. Y Sí. pero lo principal, aquella gente que realmente no está dándole la espalda, no está conociendo y que pues de pronto a nosotros mismos nos falta como esa valentía para ir a predicar el mensaje del arrepentimiento, o sea, el mensaje de salvación, pero de arrepentimiento ya no puede seguir siendo igual. Exacto, yo creo que estamos en unos tiempos bastante interesantes para todos. Yo creo que todos nosotros los cristianos estamos siendo de una u otra manera protagonistas de lo que está pasando ahora, y creo que lo más importante es que avisemos a otros No, y y realmente sí disfrutemos de la estamos en escritura. tiempos. Hoy estaba escuchando una parejita joven que vive en Israel hablando del tema del ministro y de todo, de que para ellos son temas que se están cumpliendo con Israel. Entonces, ahorita que Israel está pasando por un momento bastante importantísimo, digamos, como dicen ellos, y que cómo está siendo los judíos mesiánicos perseguidos ahorita mismo. Oh, sí, la semana pasada se paró en el Congreso de Israel, bueno, tiene un nombre, no recuerdo Sí. ahorita. Mm, Es un proyecto de ley para prohibir, para prohibirle a los para prohibir hablar de Jesús en de Israel. Jesús. Sí, Terrible, sí. increíble. Sí. ¿Eso Y yo será el digo, wow. comienzo de la persecución? Yo pienso que no tanto eso, sino que el enemigo no quiere que se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si se habla de Jesús, a él no le conviene, porque mucha gente se va a salvar. Porque la persecución va a venir la persecución muy, digamos, muy fuerte para la iglesia también, pero principalmente para los judíos. Y ahí todo el que hable y confiesa a Jesucristo va a ser perseguido. Aparte que ya los tiempos están tan cerca y a lo mejor el otro dice, se me está acabando el tiempo, tengo que ver qué hago aquí, tengo No, que de empezar a hecho, hacer sí, trabajo. está desesperado, está desesperado. Está desesperado. Eso sí es cierto. Es Pero difícil bueno, a veces compartir el mensaje pues con personas, ¿no? Que se cierran a su propio entendimiento, pues eso lo vivo yo siempre. Pero bueno, ya no queda de uno lo que le puede quedar en el corazón es solamente compartir. El que hace la obra es el de arriba, porque pues ya, el que no quiere, no quiere. Bueno, y qué tan importante es poder reunirnos nosotros en estos momentos y poder aprender un poco más de la palabra. Eso es bien importante porque no importa de verdad dónde nos congreguemos, sino lo que el Señor está haciendo para abrir nuestro entendimiento y para darnos la oportunidad. Esto es una oportunidad que yo valoro mucho y le doy muchas gracias a Dios. Y es independiente de dónde vamos y dónde nos congregamos, porque todos somos cristianos, todos seguimos a Cristo y todos reconocemos que Él es el único y que fuera de Él no hay nada y que ni una tilde ni una coma puede cambiar lo que ya está escrito y lo que ya está hablado en su palabra, que es única. Y de verdad, si hayan 20.000 traducciones, la palabra de Dios es una sola. exacto. Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor. A ustedes también les doy gracias por su tiempo, por su dedicación, por su devoción, por su esfuerzo. Y Gracias a a mi usted, padre, Saulo. no, A ti, Saulo, porque sabemos lo mucho que estudias y Que oras te para cada esfuerzas. tema de Sí. esto. bueno, aquí vamos hasta que Dios Sí. permita.
A veces Muchas el gracias. tiempo no alcanza mucho, por eso les pido que oren por mí también para eso. Aquí vamos y bueno, gracias Dios porque tú eres bueno, porque tus misericordias son espectaculares y parte de tu misericordia es cuando tú nos revelas la voluntad tuya para estos tiempos. Señor, estamos viviendo unos tiempos bastante retadores para la fe cristiana y oramos, Señor, para que tú nos fortalezcas a través de tu palabra, para que nosotros le demos a las cosas de la vida su debida proporción y que entendamos que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y queremos, Señor, que nuestro tesoro esté en el cielo. Ayúdanos, Señor, a no correr una carrera de ratas, sino a correr la buena carrera, como decía Pablo, y guardar la fe, correr la buena carrera de este cristianismo que tú nos has regalado, este regalo de vivir una vida que valga la pena, una vida con propósito, hasta que tú regreses, Señor, por nosotros. Como dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y oramos mucho esa palabra, pero sabemos que el único día perfecto es el día de Cristo. Y es tu día, Señor, cuando tú regreses. Gracias, Señor, por las escrituras. Gracias, Dios, porque toda la profecía apunta al regreso de Cristo. Gracias, Señor, porque estos tiempos que estamos viviendo son tal vez los más espectaculares de la historia y donde te pedimos que nos sigas fortaleciendo para que nuestra fe siga firme, siga en alto y podamos también contagiar a otros para que conozcan el camino de salvación y conozcan a aquel que murió por todos nosotros en una cruz, derramó su sangre y pagó el precio de nuestros pecados a través de ese sacrificio en donde nos redimió y limpió todos nuestros pecados y el Señor los pone tan lejos como está el oriente del occidente. Entregamos, Señor, este grupo, este video que va a salir y que seas tú, Señor, trabajando en nuestras vidas todos los días y la gloria toda sea para ti, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén.